La época de la espera fue una época muy tensa aquí en Israel. Estamos ahora en el 15 de mayo de 1967. ¿Y a qué llamaron la época de la espera, de la incertidumbre? 3 semanas duró esa tensa espera entre el momento en que el presidente egipcio Nasser ocupó la península del Sinaí un día 15 de mayo del 1967 y pidió a los soldados de la ONU, de las Naciones Unidas, que evacúen toda la península del Sinaí y la franja de Gaza. En ese momento el Sinaí estaba ocupado en forma legal, legítima, por fuerzas de la ONU, de acuerdo a diferentes acuerdos internacionales que no vienen al caso ahora. Lo cierto es que de alguna forma Nasser expulsa a esos soldados. Eso fue un 15 de mayo y el 23 de mayo del 67 Nasser va a cerrar el estrecho de Tirán. El estrecho de Tirán es un estrecho que está al sur del Mar Rojo, como pueden ver aquí en el mapa, y Nasser va a bloquear el acceso de navíos israelíes por ese estrecho en dirección al puerto de Eilat. No solamente eso, sino que Nasser va a colocar cañones enfrente del estrecho de Tirán con el objetivo de bombardear toda embarcación israelí que pase por allí. Ese periodo entre el 15 de mayo y el 5 de junio se llamó la época de la espera. ¿Por qué la espera? Porque un día 5 de junio por la mañana Israel ataca Egipto, iniciando así lo que luego conoceríamos como la Guerra de los 6 días. En capítulos anteriores, en videos anteriores, hablamos sobre Palestina, sobre Israel, hablamos sobre el origen del conflicto, hablamos sobre la Guerra de Independencia, año 1948. Hoy estaremos hablando de una de las guerras más significativas de la historia militar mundial, porque en apenas 6 días Israel derrotó a 3 poderosos ejércitos árabes. Mi nombre es Ariel Horovitz, soy el director del Moriah International Center, una institución académica israelí que desarrolla programas de turismo académico. Sí, paseamos y aprendemos junto con historiadores, arqueólogos y profesores, y al final de cada programa nuestro aquí en Israel recibes tu propio certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre las 100 universidades más importantes del mundo. También tenemos nuestros cursos a distancia a través de nuestra plataforma Moriah College, que llega a miles y miles de personas alrededor del mundo, y todo en español. Así que hoy vamos a hablar entonces de la Guerra de los 6 días. Para comenzar a hablar de la Guerra de los 6 días, y les recuerdo que en el último video hablamos sobre la Guerra de Independencia que terminó en el año 49. Entre el 49 y el 67, Israel es víctima de diferentes ataques terroristas de grupos palestinos, de la Franja de Gaza, de la zona de Cisjordania. Es constante el ataque de grupos terroristas contra Israel. ¿Qué quieren esos grupos terroristas? Al final de cuentas, lo que quieren es expulsar a los judíos, lo que ellos consideran la tierra de Palestina, y retornar a lo que ellos consideran la Palestina que les corresponde por ley o por historia o por diferentes argumentos. Esos grupos terroristas, por supuesto, causan daño, pero en el año 56 inclusive habrá una guerra entre Israel, aliada con Inglaterra y Francia, contra Egipto. Pero como nosotros estamos hablando ahora del conflicto palestino-israelí, vamos a enfocarnos en una guerra que cambió los destinos de la realidad geopolítica de Medio Oriente. Veamos entonces, dijimos, el presidente Nasser, presidente egipcio, era un presidente extremadamente carismático, que él era el abanderado, si quieren llamarlo,
de la idea del panarabismo, es decir, una gran nación árabe. ¿Se recuerdan? Uno de los videos anteriores hablamos de la gran Siria. Bueno, Nasser era de una gran nación árabe, como en los tiempos memorables del siglo VII, del siglo VIII, que haya realmente una unión de países árabes. Y era muy querido por el pueblo, y Nasser fue aquel que echó a los soldados de la ONU de la península del Sinaí porque no podían tener soldados egipcios ahí por diferentes acuerdos justamente después de la guerra del 56, y además hizo una violación a la ley internacional, que es cerrar un estrecho internacional, estrecho marítimo, para el paso de navegación israelí. Imagínense que hoy en día, por ejemplo, Panamá decida que de repente barcos, no sé, de Costa Rica, de Honduras, de México, donde sea, no pueden pasar por el canal Panamá, está prohibido por la ley internacional. Nasser hizo caso omiso a esas leyes internacionales, además de haber expulsado a los soldados de la ONU, eran cerca de 4.000, y cuando yo dije comienza el periodo de la espera, me refiero a la espera desde el punto de vista israelí, un momento de extrema tensión, un momento que era, o una época de unas 3 semanas que no se sabía lo que iba a ocurrir. Aquí se temía que ocurra un nuevo holocausto. Inclusive las radios egipcias transmitían en hebreo. Fíjense la sofisticación y la maldad al mismo tiempo, transmitiendo en un hebreo con acento árabe de Egipto, diciendo: israelíes, salgan, ríndanse porque los vamos a matar a todos. Si no se rinden, los vamos a exterminar, los vamos a tirar nuevamente. El motivo de tirar los judíos al mar aparece aquí en la Guerra de los 6 días. Lo cierto es que paralelamente Jordania también concentra tropas en la frontera con Israel, que recordemos, Cisjordania, podemos ver aquí en el mapa, Cisjordania era Jordania junto con la Jerusalén oriental, y también Siria concentra tropas en la frontera. De repente tenemos 3 países con un poderío militar extremadamente superior al de Israel en las fronteras de un pequeño, un diminuto país. La tensión aquí era tremenda. El general del ejército israelí, que luego sería 2 veces primer ministro, Yitzhak Rabin, entró en un coma de tabaco, de tanto fumar. Durante 3 días desapareció, nadie sabía dónde estaba Rabin, de los nervios. Y ahora estamos hablando del general del ejército. Se cuenta también que el primer ministro Levi Eshkol, en un mensaje al pueblo por la radio, porque no había televisión en esa época, todo era por la radio, transmite un mensaje que debería calmar a la población, y él comienza a trabarse, a tartamudear, probablemente también de los nervios. Había un clima muy, muy tenso. Se creía que Israel de esta no iba a salir tan milagrosamente como lo hizo en el año 1948. Lo cierto es que en la mañana del día 5 de junio del 1967, Israel ataca primero. Fue una gran sorpresa para los ejércitos árabes. Ataca Egipto, y amigos y amigas, en 1 día y medio Israel terminó con la aviación egipcia. ¿Cómo lo hizo? Mucha estrategia militar, mucha inteligencia, ¿no? El tener la desventaja numérica y la desventaja militar motivó que Israel piense lo que decimos hoy en día fuera de la caja y crear de alguna forma una situación que los egipcios primero se sorprendan y que todos los ejércitos árabes crean que Israel tenía una aviación gigantesca. No era una aviación gigantesca, eran los mismos aviones que estaban circulando en diferentes frentes, ¿no? Que varias escuadrillas de aviones. Es decir, con mucha inteligencia, y hay quienes dirán también con un milagro divino, Israel consigue terminar con Egipto. Y en un ratito voy a decir, ¿qué perdió Egipto en esta guerra? Vayamos al frente jordano. Israel en pocos días conquista Jerusalén oriental, donde ustedes ven atrás mío. Es más, de hecho, yo estoy ahora en un estudio que antiguamente era la frontera entre Jordania y Israel dentro de Jerusalén, una ciudad dividida entre 2 países.
Israel conquista a los jordanos, Jerusalén, los vence en una famosa batalla en Jerusalén llamada Givat Atachmoshet, o la colina de las municiones, una batalla muy férrea, muy difícil. Israel consigue vencer a los jordanos y también derrota a los jordanos. Y el último enemigo, Siria. Siria, ya viendo lo que había ocurrido con Egipto, que era una potencia militar, no solamente militar, política también, regional. Jordania, otra potencia. Estamos hablando de dos ejércitos entrenados por los británicos en el pasado. Estamos hablando de dos potencias militares en cantidad, en armamento, en todo. Y los sirios dan batalla, pero muchos de ellos huyen, los soldados huyen porque vieron lo que había ocurrido días anterior. Resumiendo, en cuestión de 6 días, entre el 5 de junio y el 10 de junio del año 1967, Israel logró una de las victorias militares más impactantes de la humanidad, porque un ejército extremadamente inferior, muy parecido al caso del 48, consiguió en apenas 6 días derrotar a 3 potencias regionales. No solamente eso, en la Guerra de los 6 días, Israel conquista de Egipto la península del Sinaí y también un pedacito de tierra que ustedes escuchan muchas veces en las noticias o en las redes sociales. Estoy hablando de la Franja de Gaza. Israel conquista de Egipto la Franja de Gaza, que era egipcia, y la península del Sinaí completa, llegando prácticamente hasta el canal de Suez. Del lado Jordania, mencionamos, pierden Jerusalén Oriental. Ya voy a volver a la cuestión de Jerusalén Oriental, lo que causó en la población judía la reunificación de la ciudad, pero además Jordania pierde Cisjordania y de repente ciudades con una importancia bíblica enorme, como Jericó, como Belén, Nablus, Hebrón, que eran ciudades árabes, ciudades palestinas, pasan a estar bajo dominio israelí. Esa región se llama Cisjordania. ¿Por qué Cisjordania? Porque Jordania era llamada Transjordania. El Jordán divide Israel de Jordania. Siempre lo dividió, ¿no? La Jordania actual. Entonces, lo que era más allá del Jordán era Transjordania. Lo que era más acá, de este lado del Jordán, se llamaba Cisjordania. Una curiosidad idiomática. Y de Siria. Siria perdió las colinas del Golán, un lugar extremadamente estratégico. Tal vez ustedes vieron algunas películas relacionadas con el espía Eli Cohen, o series, o otras guerras que tienen que ver con el tema, y habrán visto que las colinas del Golán es un lugar muy alto que da para proteger, en el caso de Israel, la región del mar de Galilea, que hay muchas kibbutz, muchas aldeas agrícolas. Del lado sirio, cuando el Golán estaba del lado sirio, los sirios atacaban permanentemente a la población civil. Es decir que, resumiendo, Israel en 6 días triplica su tamaño. Triplica su tamaño. Recuerden y vean aquí el mapa previo a la guerra del 67 y comparen con el mapa post-guerra del 67. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el conflicto palestino-israelí? Tiene que ver mucho. Es un momento, ¿no?, donde es crucial en la historia del conflicto, porque de repente Israel se ve gobernando una población de algunos millones en aquella época. Hoy estamos hablando de cerca de 3,5 millones, 4 millones de palestinos. En esa época, por supuesto, eran mucho menos, controlando población civil palestina. Una población civil palestina ahora tienen que decidir cómo vamos a controlar esos territorios. Se ve también en el parte del Sinaí controlando un territorio gigantesco en la península del Sinaí que incluía la Franja de Gaza, que es otro territorio con población palestina. Y en el lado sirio, que es menos relevante el conflicto palestino-israelí, por supuesto también las colinas del Golán. Aquí se crea otra vez otro problema de refugiados del 67, que también huyen a algunos lugares. La mayoría se quedan en sus ciudades, pero va a comenzar aquí lo que se llamó
o dependiendo la idea política de cada uno, algunos llamarán la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, y lo que otros llamaron la liberación de territorios. A raíz de la guerra de los 6 días ocurren muchas cosas. Es una guerra que tiene impacto hasta el día de la fecha. En primer lugar, Israel anexa la ciudad, la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, reunifica la ciudad. Dijimos antes que iba a hablar un poco sobre cómo era de repente reunificar Jerusalén. Amigos, 2000 años el Muro de los Lamentos estuvo en manos extranjeras. Durante el gobierno jordano en Jerusalén, entre el 48 y el 67, los judíos no podían entrar al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado. No podían entrar. De repente imagínense la alegría, el jolgorio, la emoción, cuando los soldados israelíes, la unidad de paracaidistas, consiguen entrar a través de la Puerta de los Leones y liberar primero el monte del templo y luego el Muro de los Lamentos. Eso creó una euforia en la población israelí. Movimientos nacionalistas, religiosos, se desarrollaron más aún porque era como si fuese un anuncio de la llegada del Mesías, que después de 2000 años, ciudades santas como Hebrón, una de las 4 ciudades santas del judaísmo, fue a ojos de estos grupos religiosos nacionalistas, fue liberada. De repente podemos ir a la tumba de José, a la tumba de Raquel en Belén. Podemos ir a diferentes lugares sagrados para el judaísmo, la tumba de los patriarcas, por supuesto, en Hebrón, ya mencionado. Entonces eso crea una euforia, un aumento de ese entusiasmo nacionalista. Israel es invencible, Israel es fuerte, que en 6 días logró derrotar relativamente, entre comillas, fácilmente a 3 enemigos. También va a ocurrir que se crea el problema de qué hacer con los ciudadanos palestinos, los civiles. Se anexa Cisjordania y Gaza, se da una autonomía. Lo que Israel decidió es hacer un gobierno militar, es decir, que cada ciudad palestina y cada región también agrícola, que no es ciudad, tenía un comandante, que era el gobernador de cada ciudad. Por supuesto, eso creó antagonismo en la población palestina, aunque debo decir que los primeros años de la conquista israelí de Cisjordania había cierta coexistencia. En algunos casos hasta recibieron a los israelíes con alegría, porque recordemos, antes estaba en manos de los jordanos y los jordanos no eran muy simpáticos con los palestinos. Es verdad, ambos son árabes, pero había mucha tensión ahí, ¿no? Jordania no tuvo nunca, esa es la verdad, nunca tuvo interés en crear un Estado palestino independiente. Jamás. Nunca apoyó a los palestinos, por el contrario, los persiguió. Inclusive, más adelante en otro video vamos a hablar de la gran masacre de Septiembre Negro, el año 1970. Es decir, Jordania estaba en contra de los palestinos. Los palestinos en algunos casos veían con buenos ojos que venga una ocupación israelí, pero la mayoría, lógicamente, creó un antagonismo a esa ocupación, con muchos atentados terroristas, sobre todo en los años 70, en los años 80, con el año 87, que va a comenzar la primera intifada, que sobre eso estaremos hablando, lógicamente, en otro video. Entonces, la guerra a los 6 días, hay un antes y un después. Israel, resumiendo, Israel se triplica en tamaño, absorbe una cantidad de ciudadanos, de civiles palestinos muy, muy grande que viven bajo un régimen militar, y aquí hay una euforia. Yitzhak Rabin, aquel general que estaba nervioso, héroe nacional. El primer ministro Levi Eshkol, héroe nacional. No importa que antes estaban preocupados, nerviosos, tal vez con un ataque de ansiedad, de histeria, pero Israel los transforma a estas figuras como grandes héroes, Moshe Dayan y otros. Las consecuencias de la guerra de los 6 días las vivimos hasta el día de hoy, porque los palestinos pragmáticos exigen que Israel se retire de toda la Cisjordania y vuelva a las líneas del 5 de junio del 67. Vamos a seguir hablando en próximos videos sobre el conflicto palestino-israelí. Si te gustó el contenido de este video, te recuerdo, inscríbete a este canal, marca la campanita ahí para recibir recordatorios, y estaremos todo el tiempo
publicando material sobre el conflicto palestino-israelí, pero también sobre temas relacionados a historia, arqueología, Biblia. Personalmente iré a diferentes sitios emblemáticos de la tierra de Israel para, de alguna forma, llevarte Israel hasta tu casa. Te agradezco que me hayas acompañado y nos vemos en la próxima.